Bien, vamos con un artículo sobre cómo investigar tirones, estrategia general ante un coche que tiene tirones en general. Es el caso 8 del volumen 7. Y también voy a explicar tres ejemplos prácticos, tres casos reales de tirones. Explicación, estrategia. Un mecánico diagnostica los tirones, sacudidas, fallos de tirones o pérdida de potencia intermitente de forma sistemática, empezando por la historia del fallo, comprobaciones básicas y luego pruebas específicas según si ocurre en frío, en caliente o en ambos casos. Las causas y las pruebas varían bastante entre gasolina y diésel. Procedimiento general que suele seguir el mecánico. 1. Entrevista y comprobaciones iniciales. Pregunta cuándo aparecen arranque en frío, al acelerar, a régimen constante, solo en caliente, etc. Si hay testigo de avería, humo, consumo anómalo o ruidos. Revisa nivel y estado de aceite, refrigerante, filtros de aire / combustible, batería y conexiones básicas. Conecta el diagnóstico OBD, lector de códigos de avería, aunque no haya luz de check engine porque a veces hay códigos pendientes o datos en vivo útiles. Luego 2. Pruebas en frío versus en caliente. En frío, el motor trabaja con mezcla más rica, aceite más viscoso y sensores que aún no han alcanzado temperatura de funcionamiento. En caliente, todo está a temperatura de régimen. Aparecen problemas de sensores que fallan por calor, fugas de vacío que se agravan, bobinas / inyectores que pierden rendimiento o problemas de compresión / admisión que se notan más. Luego 3. Pruebas específicas habituales. Lectura de parámetros en vivo, sondas lambda / O2, el MAF / MAP, temperatura de refrigerante, posición del acelerador, correcciones de combustible a corto y largo plazo, etc. Luego, prueba de presión de combustible con manómetro. Luego, comprobación de bujías, bobinas y cables en gasolina o de inyectores y riel común en diésel. Luego, prueba de fugas de vacío o de admisión con humo o spray. Luego, análisis de gases de escape o prueba de compresión / cilindros si es necesario. Y en diésel, a menudo prueba de caudal de retorno de inyectores, presión de riel y estado del filtro de partículas, o EGR. Diferencias principales según gasolina o diésel. Gasolina. En frío, causas muy frecuentes son bujías desgastadas o de grado incorrecto, bobinas de encendido que fallan en frío, sonda lambda o sensor de temperatura del refrigerante que dan valores erróneos, filtro de combustible sucio, inyector que gotea o no pulveriza bien, o problema de mezcla, por ejemplo, un MAF sucio o fugas de admisión. También puede ser aceite muy viscoso o batería débil que afecte el arranque y los primeros segundos. Eso es en frío, los tirones en frío. Bien. En caliente, eso en gasolina. En caliente, en gasolina, bobinas que se calientan y fallan, inyectores que se taponan o pierden caudal, problemas de presión de combustible, bomba o regulador, sonda lambda lenta o fallando, o válvulas EGR atascadas. A veces también fallos de catalizador o de sistema de evaporación de vapores. El mecánico suele empezar por bujías / bobinas y datos de las sondas, porque el sistema de encendido es crítico. Esto era en gasolina, en frío y en caliente.
Diferencias con diésel. Ahora, diésel en frío. Más típicos los problemas de precalentamiento, bujías de precalentamiento defectuosas o relé. También filtro de gasóleo sucio o con parafinas, especialmente en invierno. Aire en el circuito de combustible. Bomba de alta presión o inyectores que no pulverizan bien en frío. O sensor de temperatura incorrecto. El arranque puede ser más difícil y los tirones aparecen al acelerar justo después de arrancar. Luego, en caliente diésel, inyectores con caudal irregular o retorno excesivo, problemas de presión en el riel común, EGR o turbocompresor, el de geometría variable, que se atascan, filtros de partículas saturado o sensor de presión de riel / caudalímetro. También pueden aparecer tirones por fallos en la dosificación de AdBlue en vehículos con SCR o por problemas de sincronización de la bomba. El mecánico prioriza el sistema de combustible de alta presión, el retorno de los inyectores y la limpieza / estado del EGR y del FAP DPF. En diésel modernos el diagnóstico electrónico es casi obligatorio desde el principio. Resumen práctico de las diferencias. En cuanto a lo más frecuente en frío, en gasolina suelen ser problemas de encendido, bujías o bobinas, de mezcla o de sensores de temperatura, mientras que en diésel predominan fallos de precalentamiento, del filtro de gasóleo, aire en el circuito o de los inyectores. Eso es en frío. Y en caliente, en gasolina destacan las bobinas, la presión de combustible y las sondas lambda. En diésel son más habituales los inyectores, especialmente el retorno. También la presión de riel, el EGR, el FAP DPF o el turbo. Las herramientas clave también cambian. En gasolina se usa mucho el osciloscopio o las pruebas de bobinas, el manómetro de combustible y el OBD. En diésel se priorizan el manómetro de alta presión, la prueba de retorno de inyectores y un OBD más avanzado. Respecto al riesgo de daño, en gasolina, circular con fallos de encendido puede deteriorar el catalizador, y en diésel, hacerlo con problemas de combustión puede dañar el DPF y el turbo. En ambos casos, tanto en frío o en caliente, el mecánico evita cambiar piezas a ciegas. Primero confirma el síntoma, reproducirlo en frío y en caliente, lee datos reales y solo después sustituye o limpia lo necesario. Si el coche es de inyección directa moderna, gasolina o diésel, casi siempre hace falta equipo de diagnóstico de calidad porque muchos fallos solo se ven en los parámetros en tiempo real. Bien, vamos con el primer caso. Caso 9. Tirones y se para en marcha. Caso. En un Audi A3 del 2011, 2.0 TDI, 170 caballos, tracción 4. Resulta que da tirones a punta de gas y se apaga en marcha tanto en frío como en caliente. Y le ha cambiado el sensor de árbol de levas y cigüeñal y la EQ y tiene anulada la EGR. Explicación. Lo más probable es un problema en el sistema de combustible de alta presión, inyectores piezo, bomba de alta o sensor de presión de raíl, seguido de caudalímetro, MAF o cableado. El motor es un 2.0 TDI Common Rail, típicamente código CBBB o similar en el A3 8P 2011 de 170 caballos. Los tirones a punta de gas, con carga parcial, se entiende, más calado en marcha, tanto en frío como en caliente, con sensores de árbol de levas / cigüeñal
y ECU ya cambiados y EGR anulada apuntan claramente a suministro de combustible irregular o a señales que la ECU interpreta mal. Causas más probables, por orden de frecuencia en estos motores. 1. Inyectores piezoeléctricos. Desgaste, retorno excesivo o desequilibrio entre cilindros. Es uno de los fallos clásicos en estos Common Rail. Generan exactamente tirones a carga parcial y pueden cortar el motor. No siempre encienden testigo. 2. Bomba de alta presión, HPFP, o regulador de caudal. No mantiene la presión de raíl estable, bajo demanda. Suele dar tirones y calados intermitentes. Luego, sensor de presión de raíl, el G247. Lecturas erráticas implican que la ECU corrige de más o de menos y esto implica que hay tirones y apagado. Es barato de probar y bastante frecuente. 4. Filtro de combustible obstruido o problemas de baja presión. Bomba de depósito, especialmente si lleva muchos kilómetros sin cambiar o se ha usado gasóleo de mala calidad. 5. Caudalímetro, el MAF o G70, sucio o defectuoso. Con EGR anulada aún es más crítico porque la ECU se basa mucho en él, en el MAF caudalímetro. Valores incorrectos de aire implican mezcla mala, lo que implica tirones. 6. Cableado / conectores. Arnés de inyectores, sensores o masa. Después de cambiar sensores y ECU es habitual que haya rozaduras, contactos intermitentes o conectores oxidados, especialmente bajo el colector de admisión. Otras posibilidades menos prioritarias, pero a no descartar: fugas de admisión bus, aire no medido, codificación / adaptaciones incompletas de la ECU nueva, o mucho menos probable, problema de timing de distribución si la correa no está perfecta. Bien. ¿Por dónde investigar? Orden práctico. Diagnóstico con VCDS/OBD11 o similar, imprescindible. Códigos de avería, incluso pendientes o intermitentes. Datos en vivo. Presión de raíl, deseada versus real. En ralentí, a punta de gas y en carga. Si hay desviaciones grandes o fluctuaciones, implica bomba, sensor de raíl o inyectores. Bien, esto con la presión de raíl, deseada versus real. Luego, correcciones de cantidad de inyección por cilindro, en bloques de medición de inyección, o en inglés quantity deviation. Bien, valores muy descompensados, por ejemplo, mayores a más menos 1-2 miligramos /stroke aproximadamente según el bloque. Esto implicaría que son los inyectores. Bien, inyectores. Luego, otra cosa, valores de MAF a ralentí y a diferentes cargas. Otra cosa, temperatura de combustible y presión de baja si está disponible. 2. Test de retorno de inyectores. Leak-off test en inglés. Se hace con tubos transparentes o kit específico. Si uno o varios devuelven mucho más que el resto, implica inyectores defectuosos. Luego, 3. Cambio preventivo del filtro de combustible. Barato y elimina una causa frecuente. Usa el original o de buena calidad y limpia bien el circuito. 4. Prueba de presión de baja antes de la bomba de alta. Debe mantener al menos 3-4 bar aproximadamente. Si es baja, implica bomba de depósito o restricción. Bien. 5. Inspección visual y de cableado. Conectores de inyectores, sensor de raíl, MAF, masas del motor y arnés que pasa cerca del turbo / colector. Busca rozaduras, humedad o pines doblados.
6. El MAF. Limpieza con limpiador específico de MAF o sustitución de prueba. Son relativamente asequibles. Y 7. Smoke test de admisión, para descartar fugas de aire no medido. Bien, estos eran por dónde investigar, orden práctico, 7 pasos. Ahora, notas importantes. Con EGR anulada y EQ cambiada, asegúrate de que el mapeo esté bien hecho y las adaptaciones básicas, inyectores, etc., se hayan realizado. Un mapeo incompleto o agresivo puede empeorar estos síntomas. No fuerces el coche mucho hasta diagnosticar. Un calado en marcha es peligroso y si es la bomba de alta puede contaminar el sistema con virutas. Y el test de retorno más datos de VCDS de presión de raíl y correcciones de inyectores suelen dar el diagnóstico en la mayoría de casos de este tipo. Bien. Ahora voy con otro caso. Caso 10. Tirones en caliente y se para. Caso, un SEAT León 2.0 TDI motor BKD. En caliente, tras media hora o así, pega tirones y en ocasiones se apaga. No da códigos de escáner. Se han cambiado inyectores, cablería, bomba tándem y bomba del depósito. Explicación estrategia. BKD es el código de motor. 2.0 TDI 140 caballos PD. Pum Duse, inyector bomba. Típico de SEAT León MK2 2005-2010 y equivalentes BAG. El síntoma, tirones y apagones solo en caliente tras 30 minutos sin código de avería, es bastante típico de fallos intermitentes por temperatura en estos motores. Como ya se han cambiado inyectores, cablería de inyectores, bomba tándem y bomba del depósito, hay que mirar otras causas frecuentes. Causas más probables, por orden de probabilidad en estos casos. 1. Sensor de régimen del motor, G28 / sensor de cigüeñal / en inglés, Crankshaft Position Sensor. Fallo clásico, el sensor o su cableado se degrada con el calor y pierde señal de forma intermitente. Produce tirones, cortes o apagones sin dejar código, o solo a veces. Empeora en caliente y puede arrancar o no después. Bien. 2. Sensor de posición del árbol de levas, G40. Menos frecuente que el G28 para apagones en marcha, pero también puede dar problemas de sincronización en caliente, sobre todo arranques difíciles en caliente. 3. Problemas de cableado, conectores, masas. Aunque cambiaste la cablería de inyectores, puede haber fallos en el mazo del sensor de régimen, conectores oxidados o masas que se abren con la dilatación térmica. En PD, Pum Duse, inyector bomba, es muy habitual. 4. Sistema de admisión EGR mariposa. Suciedad en EGR, colector de admisión o válvula de mariposa. En caliente el flujo de gases se altera y puede producir tirones o cortes. A veces se tapa temporalmente desconectando la EGR y mejora. Síntoma de diagnóstico. 5. Sensor MAF, medidor de masa de aire o fugas de aire turbo. Lecturas erráticas en caliente o fugas en mangueras de admisión turbo que se agravan con temperatura presión. 6. Otras menos probables pero posibles. Filtro de gasoil obstruido o restricción residual en la línea de combustible, aunque bombas nuevas. Luego, relé de la bomba o alimentación eléctrica intermitente. Luego, problemas residuales de inyectores PD, aunque nuevos, a veces necesitan codificación adaptación o hay alguno defectuoso. Y luego problemas de presión de aceite o sensores relacionados, raro sin códigos. Bien, ¿cómo investigarlo de forma efectiva? Diagnóstico con VCDS /BAC-COM
o ODIS, imprescindible. No basta un escáner genérico. Hay que mirar datos en tiempo real mientras el coche está caliente y falla. Por ejemplo, señal de régimen de motor, el G28. Cantidad de inyección, desviación de inyectores. MAF, que es el flujo de aire. Posición EGR/mariposa. Presión de combustible si se puede. Haz un log, grabación, circulando hasta que falle y analiza qué parámetro se va a cero o se vuelve loco justo en el momento del tirón barra apagado. Luego, prueba de sensores por temperatura. Mide resistencia del G28 en frío y en caliente. Valores típicos 500-1000 ohmios según temperatura. Busca las especificaciones exactas del BKD. Si puedes, usa un osciloscopio para ver la señal de onda del sensor de cigüeñal mientras falla. Inspección física también. Hemos visto diagnóstico, cómo investigarlo. Diagnóstico con escáner, prueba de sensores por temperatura y ahora inspección física. Revisar el conector y cableado del sensor de régimen. Suele estar cerca de la campana del volante o caja de cambios. Buscar fugas de vacío / aire en admisión y turbo. Limpiar la EGR más el colector de admisión si no se ha hecho recientemente. Es muy común en estos motores. Y comprobar que el filtro de gasoil esté nuevo y que la línea de retorno no esté restringida. Luego, pruebas de descarte rápidas. Desconectar temporalmente la EGR o taparla de forma controlada y probar en caliente. Luego, probar a desconectar el MAF. El coche suele entrar en modo de emergencia, pero a veces mejora el síntoma. Y luego comprueba si al fallar el cuentavueltas se va a cero. Señal clara de problema de régimen. Estos fallos intermitentes por calor suelen ser el sensor G28 o su cableado en un alto porcentaje de casos similares una vez descartada la alimentación de combustible. Bien, ahora voy a dar la explicación de datos en vivo más completa para este caso. Datos en vivo que debes mirar con VCDS, back-com o similar. Lo ideal, o launch Autel que tenga cobertura BAG. Lo ideal es grabar un log completo en dos situaciones. Primero en frío y luego cuando el motor esté caliente. Después de media hora o cuando empiecen los tirones. Así se pueden comparar los valores y ver qué parámetro se altera justo en el momento del fallo. 1. Sensores de posición y sincronismo. Régimen de motor. Es la señal del sensor de cigüeñal G28. Debe ser estable y coincidir con el cuentavueltas. Si salta, se corta o se vuelve errática en caliente, es un sospechoso fuerte. Luego, señal del sensor de árbol de levas, G40. Debe ser limpia y estable. Cualquier intermitencia o pérdida de señal en caliente indica problema en el sensor o su cableado. Luego, sincronismo entre cigüeñal y árbol de levas. Debe mantenerse dentro de tolerancia. Si la desviación aumenta con la temperatura, hay un problema de sincronía. Bien. Esto era sobre sensores de posición y sincronismo. Ahora, datos en vivo de inyectores. Desviación de cada inyector, idealmente cercana a 0. Máximo más menos 2-3 miligramos /H. Valores altos o muy desiguales entre cilindros explican el ralentí siempre irregular y los tirones. Luego, cantidad de inyección en ralentí y bajo carga. Observa si sube o baja de forma anómala cuando aparecen los tirones o el corte. Luego, tiempo de inyección y estado de las electroválvulas de los inyectores, si el programa lo muestra. 3. Sistema de admisión y recirculación. Caudalímetro, MAF, el G70. El valor debe ser coherente con las revoluciones. Lecturas erráticas o demasiado bajas o altas en caliente pueden provocar tirones.
Posición de la válvula EGR. Debe moverse de forma suave y predecible. Si se queda atascada o cambia bruscamente, afecta al ralentí y a la combustión. Luego, posición de la mariposa de admisión, si el motor la tiene. Comprueba que no se quede pegada o haga movimientos extraños. Luego, datos en vivo de combustible y temperatura. Temperatura del refrigerante. Confirma que el fallo aparece siempre a partir de cierta temperatura, normalmente por encima de 80-90 grados. Luego, presión de combustible o caudal de la bomba tándem, si el equipo lo permite. Aunque las bombas estén cambiadas, una restricción residual puede verse aquí. Luego, temperatura del combustible, si está disponible. Ayuda a ver si el problema se agrava con el calentamiento del gasoil. 5. Otros datos útiles. Carga del motor y par solicitado. Presión de sobrealimentación, si se puede medir. Voltaje de batería y alimentaciones de sensores, para descartar caídas de tensión intermitentes. Por lo tanto, hemos visto 5 paquetes de valores. Sensores de posición y sincronismo, inyectores, sistema de admisión y recirculación, combustible y temperatura y otros datos útiles. ¿Y cómo hacerlo bien? Grabar la grabación, el log, mientras el coche está en ralentí y también circulando a diferentes regímenes. Presta especial atención al momento exacto en que aparecen los tirones o el apagado. El parámetro que se rompe primero suele ser el culpable. Compara siempre los mismos grupos de medición en frío y en caliente. Con estos datos se puede descartar o confirmar de forma bastante fiable si el problema viene del sensor de cigüeñal, del de levas, de los inyectores, de la EGR o del MAF. Bien, y luego tengo otro caso que sería el 11, tirones en frío. Ya se está haciendo muy largo este artículo, pero lo voy a poner también. Caso 11, tirones en frío. En un Volkswagen T6, algunas veces da tirones en frío y el consumo de combustible es muy variable también. Explicación, estrategia. Un mecánico especializado en el grupo BAG con VCDS, ODIS, OBD11. ODIS es el oficial. O similar, investigaría de forma sistemática por qué los tirones ocasionales en frío más consumo variable en un Volkswagen T6, casi siempre 2.0 TDI, suelen apuntar a problemas de gestión electrónica, EGR, DPF o sistema de inyección, no un fallo mecánico gordo evidente. Bien. Diagnóstico 1. Diagnóstico electrónico completo. Lo primero y más importante. Lectura de códigos de avería, incluso pendientes o intermitentes, en el módulo de motor y si lleva DSEG en la caja. Luego, datos en vivo. Bloques de medición avanzado, valores de medición, con el motor en frío y en caliente. Correcciones de cantidad de inyección de cada inyector deben estar bajas y equilibradas. Valores altos o muy desiguales apuntan a inyectores. Luego, presión de raíl real versus especificada, alta y baja presión. Posición y caudal de la válvula EGR, muy frecuente en estos motores, se ensucia o se queda a medio camino y molesta más en frío. Lecturas del caudalímetro, MAF y su sonda de temperatura de admisión. Temperatura del refrigerante, del combustible y del aceite para descartar sensores que engañan a la centralita. Estado del DPF, masa de hollín, cenizas, distancia desde la última regeneración y si hay regeneraciones frecuentes o incompletas. Y luego estado de las bujías de precalentamiento, si es diésel. Los tirones solo en frío y el consumo irregular suelen aparecer cuando la centralita está corrigiendo de más. Por ejemplo, mezcla, EGR o regeneraciones. Luego, 2. Primero era diagnóstico electrónico completo, ya hemos visto lectura de códigos y luego datos en vivo muy importante, con el motor en frío y en caliente. Luego, prueba dinámica en frío. El mecánico debería hacer una prueba de carretera
registrando datos justo cuando el motor está frío o a primera hora de la mañana, y reproducir los tirones. Comparar esos datos con el mismo tramo una vez el motor está a temperatura de servicio. Esto es clave porque muchos fallos, EGR, MAF, sensores de temperatura, solo se manifiestan en frío. Bien. 3. Comprobaciones físicas prioritarias. Según lo que salga en la diagnosis, normalmente se revisan en este orden: válvula EGR y refrigerador de EGR, limpieza, prueba de funcionamiento, vacío o eléctrica según versión y estado de los tubos. Es una de las causas más habituales de tirones a bajas, medias revoluciones en frío en los T5, T6. Luego, filtro de combustible y calidad del gasóleo. Un filtro parcialmente obstruido o gasóleo malo genera presión irregular y consumo variable. Luego, inyectores. Prueba de retorno, en inglés return flow, y de equilibrio. Un inyector que gotea o inyecta mal produce tirones y subidas de consumo. Luego, caudalímetro, MAF, y su sonda de temperatura de admisión. Luego, sistema de vacío, si la EGR es por vacío, fugas o depresor débil. Luego, estado del DPF y frecuencia de las regeneraciones. Las regeneraciones aumentan temporalmente el consumo y pueden notarse como tirones o pérdida de suavidad. Luego, actualizaciones de software de la ECU. Volkswagen ha sacado algunas para suavizar estos comportamientos. Y luego, después de comprobaciones físicas prioritarias, 4. Otras posibilidades menos frecuentes para tener en cuenta: sensor de temperatura del refrigerante que da valores erróneos en frío, problemas de admisión, colector de admisión con carbonilla o aletas de turbulencia, si lleva cambio DSG, en algunos casos los embragues o la mecatrónica dan tirones más notorios en frío, aunque el consumo variable apunta más al motor. Y otro es turbo, wastegate o geometría variable, o sensor de presión de sobrealimentación, aunque suele notarse también en caliente. Recomendación práctica: muchos de estos síntomas en los T6 mejoran con una buena limpieza de EGR, más filtro de combustible nuevo, más posible adaptación o actualización de software, pero solo un diagnóstico con datos reales confirma la causa y evita cambiar piezas a ciegas. Bien, ya hemos visto 3 ejemplos, ambos los 3 del grupo BAG de tirones, y 10 en los 3 hemos visto las estrategias de datos en vivo, y al principio hemos visto la estrategia para gasolina y diésel, frío, caliente, diferencias.